El programa, Sí, un poquito de retraso. sí, y Sí. un poco angosta la cámara, Sí, pero bueno. pero bueno, nuestros recursos técnicos no son los ideales, nuestros recursos fuertes son los intelectuales. No sé, no sé. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy entonces? Bueno, hoy tenemos un programa. Hoy nos metemos en aguas profundas, nos metemos con una de las grandes figuras de la historiografía argentina, amado y odiado por partes iguales, personaje político que más gobernó estas tierras desde que, no, y cuando éramos colonia también, sin duda. Don Juan Manuel Ortiz de Rosa gobernó más de 20 años, creo que 21 entre los dos gobiernos. Sin duda fue el hombre que más ejerció el poder en lo que hoy denominamos la República Argentina. Con lo cual, sin duda es una figura central de la historia argentina, guste o no, se esté de acuerdo o no, es innegable. Sí, o sea, sin lugar a duda era un gran manejador del poder para estar 20 años en un país de caudillos, o sea, conviviendo con caudillos como Estanislao López o como Urquiza sobre el final, o sea, Bustos, eran todos tipos Pesado. caudillos, en todo el sentido del término, Pesado. y Rosas con su pax rosista los mantuvo. Sí, era un primus inter pares. Yo siempre digo, lo más parecido a un rey que tuvimos, sin duda, incluso en la manera de ejercer el poder, él tenía muchos gestos y muchas, si se quiere, ceremonias que tenían que ver con un tinte monárquico, ¿no? Bueno, él descendía, esto es algo que es bueno recordar, él descendía de un noble español que había sido gobernador de Buenos Aires durante el siglo XVII, principios del XVIII, y que también después fue capitán general de Chile, que en ese momento la capitanía de Chile era más importante que la ciudad de Buenos Aires, recién con la reforma de los Borbones a partir de 1776. Buenos Aires se constituyó en capital del último virreinato formado por España en América, pero hasta tanto eso no ocurría, la capitanía de Chile, que dependía, igual que Buenos Aires, del virreinato del Perú, era más importante. Bueno, Rosas descendía de ese hombre, nace en 1997, o por ahí, de una familia de la alta sociedad de la ciudad y el campo de Buenos Aires, digamos, de la campiña. Su madre, la familia de su madre tenía más dinero y tenía unos cuantos hermanos y ellos estaban dedicados al campo. Un dato no menor y muy interesante es que, siendo muy chico, 14 años, por voluntad propia, Rosas se alista en la defensa de Buenos Aires ante la primera invasión inglesa. Y en la segunda, inclusive, hasta se le da un pequeño ranguito militar, siendo un pibe de 15 años. Es cierto que en esa época la adultez venía a partir de la pubertad prácticamente, pero era muy joven. Lo interesante de este dato es que él participó peleando contra el invasor inglés, pero no participó ni en la Revolución de Mayo, ni durante toda la década de 1810. Sí, de la cual renegaba, ¿no? De la cual renegaba, se quedó en el campo trabajando, aumentando el patrimonio familiar, peleándose con el padre en el medio de esa década, abriéndose por su lado, iniciando bastante joven, pero aprovechando los contactos y los conocimientos. Era un líder natural, eso tanto sus detractores como sus admiradores lo remarcan. Y empieza los negocios con sus primos los Anchorenas, con Terrero, con el hermano de Dorrego, y sobre todo el negocio del saladero, que era, digamos, si se quiere, la actividad económica que empezaba a despuntar, entre comillas, como una industria que partía del campo, pero que permitía la exportación.
Saladero y obviamente los cueros. Y ahí también, un dato no menor, es cuando él consigue muy buena relación con los ingleses que estaban en Buenos Aires y a quien obviamente le vendían tanto los cueros como la mayoría de la carne salada que se podía conservar para llevarla fuera del país. Con lo cual se puede decir que Rosas hasta 1820 nada, se dedicó a lo suyo. Algo importante que después influiría mucho en su actividad política. Es ahí cuando él compra la estancia en Monte, Los Cerrillos. Y es ahí cuando esa zona era muy atacada, no solo por los indios, sino también por gauchos cuatreros, que robaban mucho de ganado. Rosas, que tenía una gran capacidad organizativa, arma su guardia, la famosa guardia de los Colorados del Monte, porque la estancia estaba en Monte. Y esa guardia que él arma le sirve de protección a sus campos y a de todos los de alrededor. Y consigue que el gobierno lo termine nombrando como si fuera un regimiento. Primero un batallón y después un regimiento. Y él con rango militar. Esto es muy importante. Se puede decir que él consigue el rango militar no por la pelea de la independencia, que no participó en ninguna, sino por la pelea interna, por el orden interno y por la protección de las incipientes estancias alrededor de la ciudad de Buenos Aires. Sí, que un regimiento, digamos, era la mayor organización militar. Exactamente, no había divisiones ni brigadas. No. Con lo cual él consigue, era un jinete muy hábil, un tipo muy carismático, eso todos lo dicen. Era medio colorado, tiene que ver, la familia española de él venía del Cantábrico, con lo cual seguramente tenían raíces celtas. Él era como los gallegos y él era medio colorado y de ojos claros, lo cual también era algo distintivo. Y otro punto, se bañaba todos los días. Ah, sí. Cosa que generaba era una costumbre absolutamente rara, loca. Nadie se bañaba todos los días, pero aparentemente don Juan Manuel era muy pulcro. Además. Mira, raro, porque siempre tipo... De campo, además. No, y de un carácter conservador, reaccionario, digamos. O sea, tipo que, o sea, añoraba el tiempo de la colonia. Él era un enamorado del siglo XVIII. No, él por algo era el restaurador de las leyes. Y otro tema, las leyes de India rigieron, o sea, las leyes del imperio, rigieron hasta caseros. Una de las primeras cosas que se ponen a trabajar post caseros es para armar un cuerpo legal que suplantara las leyes de India que se seguían utilizando, que Rosas utilizó sin ningún tipo de problema. Él era el restaurador de las leyes, era un hispanista, era un hombre con fuertes vínculos con la Iglesia Católica, despreciaba todo el movimiento liberal nacido en Europa después de la Revolución Francesa y fundamentalmente de las campañas napoleónicas. Él era un hombre que se creía, y tal vez lo era, heredero de la tradición española en estas tierras y por ende en eso basaba su poder. Hay que decir que era muy popular, era un conservadurismo popular. La popularidad de Rosas está también reconocida por todos. Digamos. Lo que sí es notable como supuestamente, o sea, actualmente el kirchnerismo o más atrás los montoneros. Sí. Bueno, por una cosa es Rosas, ahí no discrepamos, pero tenemos. Una cosa es Rosas y otra cosa es lo que se hace con Rosas ahora o lo que se hizo con Rosas, fundamentalmente a partir del golpe de Estado del 55, la década del 60. Ahí la utilización de Rosas en intereses políticos actuales es muy marcada y es como decís vos, y se hace generalmente con mucha ignorancia. Se hace con ignorancia porque, entre otras cosas, esto no es una crítica a Rosas, sino a los rosistas actuales. Los rosistas actuales son peores que los de la década del 60, porque esos tenían un estilo fascistoide o un pensamiento fascistoide. Estos supuestamente son progresistas hay una mezcla, y exaltan a un líder que estaba contra la alfabetización, derecho viejo. Lo del cuadro de Rosas que colgó nuestro actual gobernador cuando asumió
un hombre que reconocidamente de antecedentes marxistas, o de izquierda, si se quiere, es una contradicción histórica impresionante. Sí, seríamos un mamarracho. Pero bueno, volvamos al personaje. Rosas. 1820, cuando viene la anarquía, ahí había que salvar las papas porque obviamente los dueños de las propiedades no querían perder, nadie quería perder lo suyo. Entonces ahí Rosas, impulsado un poco por su círculo, que claramente le reconocía una capacidad que el resto no tenía, un poco que lo empujan a ingresar a la política, ahí entra él. Más allá de las primeras escaramuzas y después que viene el gobierno de Rivadavia, él, si bien sin duda Rivadavia era una figura totalmente opuesta a él no era opositor a ser un primo de Rivadavia en ese tiempo, incluso Rivadavia lo nombra en alguna misión justamente en la frontera para controlar, le da algún rango también militar en ese sentido, con lo cual él no es un acérrimo, como que no le interesaba mucho, y de hecho él y sus amigos y sus parientes son beneficiarios de la ley de enfiteusis, claramente. Con lo cual es recién cuando fracasa la Constitución unitaria, donde ahí sí Rosas toma y cae el gobierno de Rivadavia y empiezan las escaramuzas que terminan en el 29 con el primer gobierno de él, que es un gobierno de transición, si se quiere, para ordenar las cosas, pero que lo hace bien. Pero se podría decir que él de alguna manera se calza el sayo de Dorrego, que era el líder netamente populista. Bueno, ¿no? justamente, o sea, cuando muere, cuando lo matan, cuando Lavalle mata a Dorrego, ahí es cuando ese es el clic que hace que Rosas asuma su primer gobierno, que en realidad lo nombre, que primero no quiere, no es que algunos dicen que lo buscó, otros dicen que no, que fue beneficiado finalmente, sí, también que agarró una papa caliente, seguro, pero él tenía muy buena relación con López de Santa Fe y ese vínculo es muy fuerte, había vínculos económicos también, y ese vínculo se mantiene luego hasta la muerte de López, que fue antes de Caseros, y ese es un vínculo central que ayuda a Rosas a pacificar, porque en definitiva eran las dos provincias más importantes, estaba Córdoba, pero sin duda Santa Fe era más importante, y Buenos Aires lograban ahí una entidad que podía asegurar una cierta paz, y de hecho ese acuerdo fue el padre del Pacto Federal del 31, que fue la base de la organización que se armó ahí, que era una organización, sin llegar a ser la organización de un país, era un pacto entre provincias, entre caudillos, que aseguraba una cierta paz. El primer gobierno de Rosas en ese aspecto fue tranquilo, el problema fue después. El segundo gobierno de Rosas ya es distinto, la muerte de Quiroga, los cordobeses, se enrarece mucho más el clima político, se vuelve más violento y a partir de ahí sí, Rosas toma el poder, pide la suma del poder público, se la dan, está el famoso plebiscito, que hubo 7 solos que votaron en contra, 7 solos, votaron 10.000 personas, 10.000 varones blancos propietarios. Había que pararse y decir, che, y había que pararse y decir, yo no lo voto, y lo votaron. Y hubo 7 que votaron que no, pero bueno, con lo cual Rosas ahí sí arranca su periodo más largo de gobierno hasta su caída, y ahí sí, con mano muy dura, sale a imponer su dominio y las mayores críticas a su gobierno surgen ahí porque se radicaliza, se vuelve mucho más autoritario y bueno, y va generando los enemigos que finalmente logran derrocarlo en Caseros. Un tema interesante en Rosas es por qué Rosas no dio una constitución. ¿Por qué, teniendo todo el poder, lo podría haber hecho a su medida, podría haber hecho una constitución para él,
como si se hizo en tantos lados, ¿por qué él no? Hay varias teorías. Hay una famosa frase de él diciendo que primero hay que organizarse, una frase que después usaron todos los dictadores, que no estaban dadas las condiciones. Después hay otra que dice que él decía primero hay que organizar las provincias, digamos, una idea más federalista. Es una vez que las provincias estén organizadas y pacificadas se puede pensar. De hecho, el pacto federal decía que se iba a hacer una constitución y de hecho se empezaron a reunir los delegados, pero finalmente creo que en el 32 ya eso se abortó, entre otras cosas porque Rosas no quería. Y no hubo constitución. No es menor. Buenos Aires fue 1810 y recién 1810, digamos, rompió con el gobierno de la península, y 1860, porque la del 53 era así en Buenos Aires, 1860, 50 años para darnos una constitución. Cualquier otro de los países nacidos del desmembramiento del Imperio Español se habían dado antes una constitución, bastante antes inclusive. Pero parecía que el tipo era como refulgente a la organización. Por eso digo que era un monarca. Él era un monarca. Claro, él era un monarca. O sea, si el monarca no precisa la norma, el monarca... Sí, por ahí hasta lo veía como una amenaza eventualmente. Sí, o también, o hasta un, digamos, yo no lo necesito, una Sí, del mismo modo. sobrada. Del mismo modo que están las cartas de a su esposa, donde él decía que no tenía sentido, que estaba en contra de la alfabetización de los gauchos. Sí. O sea, ni siquiera se promovió. Cerró la Universidad de Buenos Aires. Cerró la Universidad de Buenos Aires. Sí. No, Rosa yo creo que él tal vez no vio, y después en su destierro en Inglaterra de alguna manera lo confirma, él no vio que el mundo estaba cambiando de una manera. O sea, el siglo XIX es el siglo de lo que se llamó la Segunda Revolución Industrial, que fue tal vez la más disruptiva en términos tecnológicos, que cambió la manera de la economía mundial en todos lados. Y él quedó agarrado a una sociedad pastoril, conservadora, chica. No te sé, hablamos de, votaron 9.000 personas, la población de Buenos Aires en el año, esto fue en el año 1833, de Buenos Aires hablamos ciudad y toda la provincia, eran 60.000 habitantes, o sea, nadie. O sea, pero vos fíjate que en ese mismo tiempo hubo otros personajes como el tirano Francia, digamos. Sí, que hasta más, reglamentaba, no sé, la sí, vestimenta, que tipo que se quedaron en el siglo XVIII, ¿no? Sí. Por ahí el tirano Francia quizás fue el mejor administrador, lo que sea, pero... Sí, Rosas no fue mal administrador, hay que decirlo. Él armó el sistema de los jueces de paz, que fue muy eficiente para controlar cada pueblo y ciudad. Eran sus espías, eran los jueces, fundamentalmente eran los que levantaban a la gente para formar las milicias, y a los que no querían mandar a los hijos a formar la milicia les sacaban ganado o dinero para bancar las milicias. Eso lo organizó perfectamente. Y decían que era muy austero en las cuentas públicas, esto también es cierto. Logró imponer el papel moneda de Buenos Aires cuando cae el imperio, entre otras cosas, y se pierde el Alto Perú. El Río de la Plata se queda sin moneda. No tenía cómo acuñar. Primero se utilizaron candelabros de plata, todo eso, que los curas se quejaron porque le sacaban los candelabros, todo lo que tuviera algo de plata, algo de metal, se usaba, pero eso obviamente por escaso fracasó, y finalmente se empezó a intentar hacer moneda, pero el único que pudo hacer una moneda que fuera aceptada en todos lados, y eso fue parte de su talento y de la confianza que generaba, fue Rosas, con lo cual la moneda de lo que era el virreinato del Río de la Plata pasó a ser la moneda de Buenos Aires. Y él, a diferencia del gobierno de la década del 80, del 20, que fue muy gastador y muy de emitir alegremente, él no. Dicen que el tipo fue muy ordenado, con un control, y eso también le ganó, digamos, popularidad. Sí, y aparte estas historias personales, ¿no? Por ejemplo, de hacerse castigar igual que cuando él ponía un reglamento y él mismo no lo cumplía. Por supuesto, sí. Este tema de hacerse azotar, o ese tipo de cosas personales como de líder. Bueno, él escribe el famoso manual
para el mayordomo de estancia, que era un código de comportamiento y también de, si se quiere, de administración, que se usó en toda la campiña bonaerense, creo que lo escribe allá por el 20, y ahí él establecía todo, un tipo muy ordenado, muy administrativo, de cómo había que manejar un emprendimiento rural, cómo tenía que comportarse todo, hasta el peón, todo muy organizado. El tipo era un conservador Ahora, eficiente. Vos fíjate que eso choca completamente con el tema de la Constitución. Quizás él Sí, veía el tema de la Constitución como un tema muy asociado a los unitarios, a lo que le llamaban caballeristas. Y muy liberal. Convengamos que las constituciones eran un invento nuevo. Sí. La Carta Magna es la Carta Magna, pero la primera constitución es la de Estados Unidos. No hay otra. La Carta Magna es la madre o la abuela de todas las constituciones, pero era algo distinto, mucho más viejo si se quiere. La primera constitución es esa. Y España estaba en lucha para ver qué constitución se hacía después de la caída de Napoleón. Toda Europa estaba un poco con eso, con lo cual, sin duda, no era algo que venía de la tradición hispánica. Y él la rechazaba, pero yo creo que fue un error, porque si él le hubiese hecho una constitución a su medida, hubiese tenido fundamentos más fuertes, hubiese organizado, y en definitiva, y esto es cuando cae Rosas y se da la primera constitución sobre el bosquejo de Alberdi en las bases, la constitución es federal, muy federal, y por eso Buenos Aires la rechaza, y por eso viene el cisma que después se cierra recién en 1860, porque Buenos Aires, que ahí se unen los viejos rosistas sin Rosa y Mitre y los porteños unitarios, porque cuando ven que todas las provincias, los famosos 13 ranchos, como dicen que dijo Mitre, y después repitieron varios, iban a tener en el Senado la misma representación que la provincia de Buenos Aires, dijeron, no queremos eso. Y eso es una contradicción histórica, que terminó uniendo a los que en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, con la ciudad adentro, a los ex-rosistas con los enemigos acérrimos de Rosas para defenderse del fantasma que significaba Urquiza en aquel momento, pero en realidad de ese concepto de tenemos que ceder demasiado poder, siendo que nosotros somos claramente la unidad económica. Es que Buenos Aires se dio mucho. Finalmente terminó. Y en 1880 peor, cuando cede la ciudad. Un error que hasta hoy continúa, pero será tema de otro programa. Un tema interesante de Rosas es la campaña contra el indio. Un tema muy interesante que también se habla poco, se la disfraza, se habla del genocidio de Roca en 1877-78, la segunda campaña del desierto. Pero la primera campaña del desierto, Rosas, bueno, lo organizado que era, Rosas no acepta la reelección de su primer gobierno en el 32. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque tenía que ir a hacer la campaña contra el indio. Y él se va a hacer la campaña contra el indio, le pide al gobierno que la banque, el gobierno dice no, plata no hay, entonces le junta la cabeza a su círculo, empezando por él, ponen plata y ponen sobre todo ganado para alimentar a las tropas, y arrancan una campaña muy exitosa, y que eso le ganó a Rosas muchas amistades en todo lo que era Cuyo y Córdoba, porque la campaña corrió por el sur de Córdoba hasta Cuyo, las tres divisiones, la de él fue en diagonal, digamos, hacia el río Colorado, pero limpió de malones a toda esa zona que estaba muy atacada y que no se podía defender como si se podía defender Buenos Aires. Sí, hay que pensar que llegaba hasta la mitad de Córdoba. Hasta la mitad de Córdoba y ahí nomás de Mendoza. Sí. Yo creo que la zona de San Rafael ya estaba bajo dominio aborigen. Con lo cual él realiza una campaña tan sangrienta o más que la de Roca. Te doy la cifra, es 4.000 víctimas, 4.000 indios muertos contra 2.000 la campaña de Roca. Sí, lo creo. Aparte, Rosas hizo algo inteligente,
repitió un poco, tal vez lo hizo a propósito, en su momento lo de Cortés con los aztecas. Él fue levantando a las tribus más chiquitas, le fue ofreciendo todo lo que podía ofrecer, ganado, bebida, armas y caballos. Y para que se sumaran a él para atacar a los caciques más grandes. Y eso fue un éxito. Eso le dio descabezar a los que se oponían absolutamente y después firmó tratados de paz con un montón de caciques más chiquitos que le fueron fieles hasta el final y que incluso en caseros hubo divisiones mandadas por caciques de aborígenes a sumarse al ejército de la provincia de Buenos Aires contra el ejército grande. Con lo cual en eso fue un éxito, le llevó un año y pico y ahí es cuando él vuelve y entonces sí, cuando le ofrecen, dice yo solo acepto si tengo todo el poder y por supuesto que incluía las representaciones exteriores y todas las provincias le dicen que sí. Y temita de... Hay un branch histórico que es interesante y que es que el gobierno de Rosas sí tuvo poca oposición en casi todo su gobierno. Al principio podría haber caído y que hubo una organización muy fuerte que fue la del General Paz. Claro, sí. Con 9 provincias. Sí. Le debe a un tiro de boleadora. A un tiro de boleadora. Exactamente. Paz. Pero la historia es así. A veces hay pequeños detalles. El tipo se confunde y vuelve y va con las tropas de Estanislao López. Lo que es interesante también es que Rosas le pide a López que mate a Paz, que fusile a Paz. Y no quiere. Estanislao López no quiere. Finalmente se escaparía varios años después. Se casa con su sobrina, Paz. Tuvo una historia. No, y después colaboró también sobre el final. Dicen que era un militar brillante. Un temita para cerrarlo de la campaña del desierto. Cayó Darwin, el famoso Charles Darwin, durante ese momento es cuando él llega haciendo su viaje de circunvalación al mundo y participa como observador de parte de la campaña y denuncia la matanza de mujeres. Lo escribe Darwin y dice, mataban a las mujeres. Y cuando él lo pone, Darwin, dice, cuando pregunté por qué, y decían, ¿por qué estas indias? Le contestaron, ¿por qué estas indias tienen crías como animales? Es terrible el concepto, porque ahí sí se puede hablar de una intención genocida, de terminar con un pueblo matando a las mujeres para que no haya reproducción. Y esto lo puso un observador imparcial, si se quiere. Bueno, nacionalista sí era inglés, entonces. Era inglés. Sí, debía estar Rosas siempre se llevó bien con los ingleses e incluso elige irse a Inglaterra al exilio, pero bueno, eso es un poquito más adelante para tratarlo. Acá tenemos un colaborador que se suma y que me está volviendo. Será Rosita. Esta raza es inglesa, me parece. No, francesa. Francesa. No. Bueno, vamos ahí. Bueno, Rosas, el segundo gobierno de Rosas. Terrible guerra civil de caudillos, se logra imponer a sangre y fuego con Parece que no está de acuerdo, pero vamos en esto. Con la mazorca logra controlar cualquier oposición que tuviera en la ciudad de Buenos Aires y los alrededores. Y le aparece, una vez que parecía estar todo más o menos tranquilo, le aparece el primer bloqueo francés. Un bloqueo hasta estúpido. ¿Por qué? Porque tuvo que ver más con una necesidad del nuevo rey francés, Luis Felipe, que quería darle a Francia el brillo que había perdido. Y entonces Rosas había hecho con los ingleses un acuerdo que los ciudadanos ingleses no tenían que prestar servicio militar. Ese acuerdo solo lo tenía con los ingleses. Francia, a través de vicecónsul que manda, le dice a Rosas, queremos el mismo trato. Y había un temita impositivo, pero menor, de una exención impositiva. Y Rosas le da vuelta al asunto, y medio que no, y al final le dice que no.
¿Cuántos franceses vivían en Buenos Aires que tenían que ir al servicio militar? No lo sé. 2. Y el rey manda una corbeta. El rey de Francia manda, que estaba en Brasil, no estaba acá la corbeta, manda una corbeta y la corbeta toma la isla de Martín García. Una cosa que parece una película de los Monty Python. Tipo, toma la corbeta. Sí, no te preocupes que el revisionismo te va a encontrar una razón. Sí, bueno. El neoliberalismo. Sí, bueno, no lo sé. Bueno, conclusión, ahí empieza el primer bloqueo con los franceses. Finalmente se resuelve, pero ahí empieza el final de Rosas. No buscado, pero con el bloqueo se engancha con Rosas nunca reconoció la independencia del Paraguay. Jamás, jamás. Él decía que el Paraguay, que Asunción debía someterse, como el resto de las provincias derivadas del Virreinato del Río de la Plata, a Buenos Aires. Eso nunca se hizo, por supuesto. Y él empezó a asfixiar impositivamente a todo lo que iba a través del río Paraná hasta allá. Paraguay resistió porque comerciaba con el imperio brasileño en ese momento, con lo cual no tuvo inconvenientes. Paraguay, además, como no había tenido guerra de revolución contra España, cuando acá se producían las revoluciones, los paraguayos, los de Asunción, arreglaron, el que estaba como delegado del rey, arregló, con lo cual Paraguay tuvo una prosperidad derivada de haber tenido 40 años de paz cuando el resto tuvieron 40 años de guerra. Entonces, digamos que lo pudo hacer. Pero le ganó a Rosas la enemistad que después le costó caro con Corrientes, porque los correntinos también estaban afectados por el comercio a través del Paraná. Y de hecho Corrientes fue la primera provincia que trató de emitir moneda, fracasó, pero la primera moneda papel emitida, lo intentó hacer Corrientes. Vale la pena aclarar que para Paraguay llegar a Brasil, por ejemplo, iba por el río del Paraná, iba por el río de la Plata. Sí. Los Mato Grosso los barcos sí. Era casi imposible. Sí, pero tenían un comercio a través de carretas que estaba más organizado por los brasileros y los comerciantes ingleses que venían por Brasil y por Bolivia. Por Bolivia para el otro lado. Pero digamos, ellos tenían ahí una ruta que más o menos podían meter, aparte también era poca gente, con lo cual. Pero bueno, el primer bloqueo vino por ese mínimo detalle, y ahí a Rosa le nace la primera oposición seria, que son los famosos libres del sur, que al no poder, que eran hacendados como él, de hecho estaba su hermano, que era el hacendado más grande de la zona de Olavarría, que se había fundado justamente después de la campaña del desierto, y había tomado cierta fuerza. El tipo que más tierras tenía era el hermano de Rosa, y el hermano de Rosa fue uno de los que después incluso colaboró en Caseros contra Rosa. ¿Por qué? Porque cuando los franceses bloquean el puerto de Buenos Aires, estos empiezan a sacar los cueros y la carne tasajo por el San Borombó, por la vía de San Borombó y los puertitos que había ahí. Pero Rosas le dice, no los dejo que comercien por ahí, porque bueno, obviamente él quería controlar la aduana. Y ahí empieza la famosa revolución de los libres del sur, que si bien él a sangre y fuego la logra doblegar, ya le rompió el frente interno de la provincia de Buenos Aires muy fuerte. Y bueno, a partir de yo creo que Caseros hay que dejarlo para otro programa, porque Caseros hay que arrancar hablando de Oribe, del sitio Montevideo. Caseros es algo más complejo. Sí, de cualquier manera. Y el post-Caseros es muy complejo. Empieza antes con el sitio de Montevideo. Claro, por eso. Eso que se va formando en Montevideo. Bueno, Rosas siempre quiso también de alguna manera someter a la banda oriental. Por más que le había reconocido su independencia, pero él, tal vez su plan final era recuperar eso también para el dominio desde Buenos Aires. Y le costó la derrota, porque los ejércitos que mandó al mando de Oribe para tratar de
de vencer en la banda oriental fueron los que después se dieron vuelta, se sumaron a Urquiza y avanzaron sobre Buenos Aires en Caseros. Pero creo que eso amerita otro. Sí, no sé qué me parece. Yo tengo un par de detalles pintorescos nada más. Está el tema de la iglesia, la Rosa con la iglesia, ¿no? Le hizo la catedral, la famosa terminación de las obras de catedral y el formato extraño de la catedral de Buenos Aires en relación a otras catedrales se debe a que fue construida en esa época, digamos, post la época colonial, pero fue construida por Rosas, que era un tipo que amaba la tradición colonial. Sin embargo, la Catedral de Buenos Aires tiene un modernismo extraño. Ahora, él tiene también este enfrentamiento con algunas líneas eclesiásticas con los jesuitas. Bueno, con los jesuitas sí, pero porque él respondía al Vaticano, a Roma, digamos. Sí, sí, sí. Y como detalle, un detalle de modernidad de lo poco que tuvo Rosas fue que trajo la vacuna antivariólica. No sabía. Es un detalle. Y cuando vos decís que era como un rey, en detalle él tenía un bufón, ¿Sí? un Claro. enano bufón en su ámbito que lo acompañaba siempre y al cual hacía carne, lo presentaba yo. Tuvo 7 hijos con las esclavas negras, porque si bien a partir de 1813 había libertad de vientre, los esclavos que estaban vivos en 1813 siguieron siendo esclavos. Y la libertad de vientre dejó el problema de quién mantenía a los hijos de los esclavos. No eran propiedad del dueño de los padres. Tenían la obligación de trabajar hasta los 18 Tenían, años. entonces se armaron ciertas leyes posteriores, sobre todo en la década del 20 y del 30, que reglamentaba todo eso. Y Rosas tenía un montón. Y tuvo muchos hijos, con que están los nombres, no reconocidos, pero tuvo 3 reconocidos y creo que 6 o 7 en esas condiciones. Ahora, Bien como los reyes. Bien como los reyes, y si bien siempre hay motivos económicos detrás de estas cosas, me parece que muchas de las cosas mucho del estilo de Rosas no determinado porque era casi un psicópata en cierto sentido. Y tenía una concepción del poder muy autoritaria y sí, un carácter. O fíjate su desempeño luego en Inglaterra, que esto lo veremos en el próximo capítulo. Sí, pero, sí, veamos en el próximo programa Caseros y Southampton. Vemos que hay mucho ahí para contar, y es muy interesante. Bien. Sí, sí. Y es cierto, demuestra su exilio, demuestra su personalidad claramente. Demuestra primero que no se llevaba mal con los ingleses y No, segundo demuestra su carácter. No, Él le reprochaba a la hija, casi que se hubiese casado, que viviera en Londres, que era la mega ciudad del mundo en ese momento, y no en la campiña como vivía él. Sí, sí. Él sin duda era absolutamente antimoderno, eso no cabe duda. Rosas era un conservador absoluto. Sí, sí, pero en la línea, psicopática, digamos, de Francia, quizás. Sí. También buen administrador. Sí. O de Solano López, pero no un estúpido como Solano López. No, Francia, no, Solano López no. Francia me parece. Sí, más para ese lado. Sí. Bueno, muy bien. Nos vemos. No vamos a tardar tanto como esta vez. El próximo capítulo lo haremos semana que viene, seguro. Bueno, muchas gracias a los que nos miran. Ya estoy aprendiendo a editar. Muy bien.